Padre, en las palabras del Concilio Vaticano II también se entiende mucho de lo que significa el apostolado para el laico, particularmente qué es lo que se espera de él. Bueno, vamos a leer un poquito más de lo que, no podemos leer todo el documento, pero en el número 2, del cual hemos leído el último párrafo, fíjate, primeramente parte diciendo que la Iglesia ha nacido con el fin de propagar el reino de Cristo, que fue la misión de Jesucristo también, ¿verdad? En toda la tierra, propagar, en toda la tierra para gloria de Dios Padre, hacer a todos los hombres partícipes de la redención salvadora y por medio de ellos ordenar realmente todo el mundo a Cristo, ¿no? Toda la actividad del cuerpo místico dirigida a este fin recibe el nombre de apostolado, ¿no? Que la Iglesia ejerce por medio de todos sus miembros, aunque de diversas maneras. La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es vocación también al apostolado. De acuerdo. Pero algo muy importante esto, ¿eh? Así como en el conjunto de un cuerpo, te pongo ahora un ejemplo, un cuerpo vivo, ningún miembro actúa de forma meramente pasiva, sino participando en la vida del cuerpo, participa también de su actividad. De igual manera, en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, la actividad propia de cada uno de sus miembros hace crecer a todo el cuerpo. Más aún, es tanta la conexión y trabazón de los miembros en este cuerpo, que el miembro que no contribuye, según su propia capacidad, ahí entran según sus propios dones, contribuye al crecimiento del cuerpo, debe ser considerado inútil para la Iglesia y para sí mismo. O sea, como cristiano, una persona que no ejerce un apostolado es una persona inútil, es un miembro muerto. Hay en la Iglesia pluralidad de ministerios, pero unidad de misión. Cristo confirió a los apóstoles y a sus sucesores la función de enseñar, santificar y gobernar en su propio nombre y autoridad. Pero también los laicos, partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, realizan en la Iglesia y en el mundo la parte que les corresponde en la misión del pueblo de Dios. Entonces, diríamos que, en cierto modo, la misión de la Iglesia se describe en estas tres dimensiones: sacerdotal, profética y real, ¿verdad? Los laicos tienen su parte en cada una de estas, ¿no? Los sacerdotes religiosos también tienen de distinta manera. ¿Por qué? Porque se capacitan o nos capacitamos de distinta forma para, obviamente, por ejemplo, el sacerdote que se llama ministerial, que es el de los que nos llamamos sacerdotes, pues es diferente del sacerdocio que se llama común de los fieles, que tiene su origen en el bautismo, ¿no? Y la profecía, que es el anuncio de la palabra, pues claro está que yo lo puedo hacer más que tú. ¿Por qué? Porque yo estoy dedicado a eso, ¿no? Tú tienes tu chamba que hacer, ¿verdad? ¿Cómo no? Cualquier persona laico tiene 8 o 10 horas de trabajo profesional, mientras que el sacerdote, pues en general, en la historia del sacerdocio, se han dedicado al ministerio en estas tres dimensiones. Entonces obviamente que tenemos mucho más tiempo y oportunidades, tanto para prepararnos como para llevarlo a cabo, ¿verdad? Así como, bueno, lo de real, ahí sí, ahí entra más la parte del laico. Por eso ha dicho que es como el fermento. Real quiere decir ordenar la vida de acuerdo con los valores evangélicos, ¿no? ¿Y dónde hace falta más esta ordenación de la vida de acuerdo a los valores evangélicos? Pues en la vida social, en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida civil, en la vida política. Ahí es donde hay que hacer esta labor. Es lo que comentábamos hace un rato de, primero, antes que nada, hay que ser buen ciudadano. Sí, claro. El cristiano, si no es buen ciudadano, no puede pensar en hacer apostolado. Si no es cumplidor de las leyes del gobierno, paga sus impuestos, no es corrupto, colabora en todas las tareas que se piden en su colonia, en su ciudad, etcétera. Si no es un ejemplo de todo eso, no puede ser un cristiano ejemplar. O sea, primeramente ser humano
luego ciudadano y luego cristiano. Y luego mariano y guadalupano. Bueno, ¿verdad? ¿cómo no? Pero sí, fundamentalmente, y eso es muy importante, ojalá que lo entendiéramos, porque la Iglesia tendría mucha más importancia, tendría mejor nombre, y no porque nos importa tener el buen nombre, sino porque es parte de nuestra responsabilidad, porque la Iglesia que no da buen ejemplo y que no es ejemplo de tener ciudadanos cumplidores de sus obligaciones, está faltando contra algo muy grave que en el Evangelio dice Jesús: ¡ay de los que escandalicen! Imagínate que un cristiano escandaliza por ser corrupto, por no cumplir sus obligaciones, por llegar tarde siempre al trabajo, etcétera. ¡Ay de él! Porque está dando mal ejemplo y está manchando el nombre de cristiano. ¿Para qué sirve ser cristiano? Si este cristiano o este católico es peor que todos los demás, ¿no? Entonces, ser cristiano es toda una cultura. Claro, una cultura de valores humanos, de valores religiosos y de valores cristianos. Padre, visto desde el otro punto de vista, los laicos, en la medida en que vemos a los clérigos en el siglo XXI, ¿qué debemos esperar del apostolado de los clérigos? De los clérigos. Los clérigos tenemos nuestra parte, que nos tenemos que reducir un poquito, ¿eh? Así como, como decimos, el ejército al cuartel, ¿verdad? También los clérigos, no que nos vayamos a meter a la iglesia, pero sí tenemos que reducir un poco nuestro ámbito de acción, precisamente para que los laicos puedan ejercer su parte. Es decir, que hoy día en la iglesia, por ejemplo, todo lo hacen los sacerdotes, y es que la gente, sobre todo en estos países de Latinoamérica, no sé, la educación que han recibido, pues creen que el padre tiene que estar en todo, y si no hay padre no hay nada. Si hay que bendecir el carro, bendecir la casa, y el difuntito que se murió, pues que vaya el padre a rezarle, o que se va a morir, que vaya el padre a rezarle, etcétera, todas las cosas, y el rosario, y pues todo, si el padre está ahí, pues ya como que todo cambia y todo tiene otro carácter. Entonces al laico como que se ha desvalorizado al laico, o no se lo ha valorado adecuadamente. Entonces el sacerdote, por ejemplo, al sacerdote le corresponde, como cuando nos ordenan sacerdotes, nos lo dicen claramente, fundamentalmente es la predicación de la palabra y la celebración de la Eucaristía. Son las dos labores fundamentales. Claro, dentro de la Eucaristía, además de la Eucaristía, hay otros sacramentos que solamente los puede realizar el sacerdote, como la confesión, pero claro, como la confesión no es tan importante ni mucho menos como la Eucaristía, por eso se concentra más la atención en la Eucaristía. Luego, el bautismo, por ejemplo, pues en general lo administran los sacerdotes, pero lo pueden administrar los diáconos y lo pueden administrar, si es necesario, los laicos. La confirmación le toca al obispo, aunque también en algunas ocasiones lo puede hacer el sacerdote. El matrimonio también lo puede delegar, el obispo puede delegar a un laico para que lo celebre, para que lo represente a la iglesia. Y luego pues ya la ordenación sacerdotal le toca al obispo, la unción de enfermos le toca al sacerdote, ¿verdad? Entonces propiamente lo exclusivo del sacerdote es la Eucaristía o misa, la unción de enfermos y la confesión. Sí. Padre, pero en el siglo XXI, cuando el clérigo salga a predicar, a llamar, tendrá que estar mucho más preparado en cuestiones sociológicas, de comunicación, etcétera. ¿Realmente debemos esperar eso? ¿Debemos esperar a un sacerdote que sepa hablar con los diferentes estratos de personas? Sí, yo creo que eso no es ningún problema. Seguro. Sí, porque Jesucristo no fue a ninguna universidad y trató con toda clase de gente. Totalmente de acuerdo. Entonces no depende de que yo vaya a la escuela y aprenda a hacer gestos y llamar la atención y etcétera, sino depende del espíritu que yo tenga
como cristiano, como sacerdote, como representante de Jesucristo, el que yo pueda hacer las cosas adecuadamente y que pueda hablar con un niño y que pueda hablar con el embajador de Estados Unidos y que pueda hablar con el médico y que pueda hablar, o sea, de hecho no nos preparan para eso, ¿no? Pero tenemos la necesidad, todo depende un poco sentido común, y ese sentido común viene enriquecido por el espíritu que uno va asumiendo a través de su vida sacerdotal, con todo lo que leemos y estudiamos y aprendemos también del mismo Jesús, como te digo, porque pues Jesús no trata con toda clase de gente y a todos los deja boquiabiertos, ¿verdad? Ahora, yo lo pregunto porque normalmente, por lo menos en todas las generaciones que yo conozco, cuando se ha recibido la presencia del sacerdote, este es una persona adoctrinante, no es una persona que viene a comunicar. Desafortunadamente eso es una falla, es una tara. Es una falla de que en general los sacerdotes tenemos la manía moralista, de que crees que cuando vas a hablar con alguien le tienes que decir lo que tiene que hacer, lo que está mal, lo que está bien, y no es necesario eso. O sea, precisamente la evangelización no es dar normas y leyes y decir esto no está bien y tienes que hacerlo así, sino es anunciar la buena nueva de Jesús y ser representante de Jesucristo en el modo como hablas, en el modo como vives, en el modo como te comunicas, en donde sea, ¿no? Sea en la televisión, en la radio, en la iglesia, etcétera. Cuando tú estás viviendo a gusto lo que vas a compartir, pues yo creo que ahí está lo más importante, ¿verdad? O sea, el léxico que usas, pues ya ves que el Papa, precisamente, ¿qué es lo que está llamando la atención del Papa? Su actitud. Su actitud y el lenguaje que usa, que lo entienden todos, o casi todos, gente normal, ¿no? Ya no es solamente para los cardenales, o los obispos, los sacerdotes, o la gente escuelada, como decimos en México, sino la gente en general, le entiende, ¿no? Porque habla un lenguaje pues asequible, cercano, el lenguaje del pueblo, y eso es lo que el sacerdote es el hombre del pueblo, como Jesucristo. Pero también disfruta con esta comunicación, lo que hace inválida la idea de que el apostolado es una losa. Por supuesto que no es una losa, para mí nunca ha sido, porque si no, no me hubiera hecho sacerdote. Pero ese es un concepto, entonces no es una losa, en realidad es algo que se puede vivir con un gran agrado. Imagínate que Dios una noche te habla y dice: oye, Manuel, por favor, quiero que vayas a tal sitio y les digas tal cosa y les comuniques este mensaje. ¿Y qué? ¿Tú cómo te sentirías? Agraciado. Pues, muy privilegiado, ¿verdad? Pues claro. Señor, ¿estás seguro que me estás hablando a mí? Oye, no te lo has equivocado. ¿Verdad? Entonces, cuando uno es consciente del privilegio y de la grandeza que supone eso, de llevar a la gente la buena nueva de Dios, del Evangelio, del amor, pues ¿cómo va a sentir que es una losa? Hombre, puede sentir, como decíamos de Moisés, ay, que no estoy yo capacitado, pero en sí no deja de ser un privilegio y de sentirte muy, muy privilegiado y agraciado y distinguido por esa encomienda que Dios te hace. Padre, muchas gracias. Ya nos dijo Irving Click, ya cuando empieza a ser así es que ya nos tenemos que ir. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos ven aquí en América, muy buenas tardes. Cuidado con el calor, los que nos ven allá del otro lado del Atlántico, muy buenas noches, pásenla muy bien. Los esperamos, aunque diga el Padre que no, pero sí los esperamos dentro de 8 días. Y mientras les recordamos, como siempre, paz y bien. Paz y bien.